Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente y que sé que les va a interesar un montón. Imaginen por un momento, ese momento en que dos personas, dos almas gemelas podríamos decir, deciden compartir sus vidas, sus sueños y su futuro. Pero ¿qué pasa cuando esa unión se convierte en el centro de todas las miradas, de todos los comentarios, de esa prensa que a veces parece tener un radar infalible y, seamos honestos, a veces un poco intrusivo? Hoy vamos a hablar de cómo Demet Özdemir, esa increíble actriz que tanto admiramos, ha alzado la voz para poner un límite, para pedir algo tan fundamental como el respeto para su relación con Can. Así que si quieren saber más sobre esta poderosa declaración y lo que significa para nosotros como público, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse aquí abajito, así se unen a nuestra comunidad y no se pierden nada de lo que compartimos. Vamos a empezar. Últimamente las redes sociales y los medios de comunicación han estado inundados de noticias, especulaciones y, lamentablemente, comentarios que rodean la vida personal de nuestras celebridades favoritas. Y en el foco de atención, una pareja que ha capturado la imaginación de muchos es la formada por Demet Özdemir y Can Yaman. Han sido compañeros de escena, han compartido proyectos que nos han enamorado y, claro, esa química en pantalla a menudo se traduce en curiosidad sobre su vida fuera de los focos. Pero esta curiosidad, cuando cruza la línea, puede volverse invasiva, ¿verdad? Es como si el brillo de la fama trajera consigo una lupa gigante que examina cada detalle, cada gesto, cada posible secreto. Y en este torbellino es fácil olvidar que detrás de los personajes que interpretan, detrás de las sonrisas para las cámaras, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con vidas privadas y, sobre todo, con derecho a vivir su amor sin la presión constante de la opinión pública. Demet Özdemir, a quien conocemos por su talento, su carisma y su fuerza en cada uno de sus papeles, ha decidido que ya es suficiente. Ha lanzado un mensaje contundente, un llamado directo no solo a los medios, sino a todos nosotros, sus seguidores: exijo respeto para mi relación con Can. Esta frase, corta pero poderosa, encierra un universo de significado. No es una súplica, es una afirmación. Es un recordatorio de que aunque disfrutamos de su trabajo y nos encanta seguir sus carreras, su vida privada es justamente eso, privada. Es un espacio que merece ser protegido, valorado y, sobre todo, respetado. Pensemos por un momento en la magnitud de lo que esto implica. Vivimos en una era donde todo parece estar al alcance de un clic. Las vidas de las celebridades se transmiten en tiempo real, fragmentadas en stories, en tweets, en noticias de última hora. Y mientras que para nosotros, los fans, puede ser emocionante estar al tanto de los pormenores, para las personas involucradas, esta exposición constante puede ser agotadora e incluso dañina. Las relaciones son delicadas. Requieren cuidado, intimidad y un espacio seguro para crecer y florecer. Cuando cada paso es analizado, cada foto comentada, cada palabra interpretada, se crea una atmósfera de estrés y presión que puede afectar hasta la relación más sólida. Demet, al hacer esta declaración, no está negando su relación ni está intentando ocultarla. Al contrario, está defendiendo su derecho a vivirla en sus propios términos. Está diciendo, sí, estamos juntos y esto es algo que valoramos. Pero no es un espectáculo público para su entretenimiento. Es nuestra vida, y pedimos que la traten con la dignidad que merece. Es un mensaje que resuena con la idea de que el amor, en cualquiera de sus formas, merece ser celebrado, no diseccionado. ¿Y Can Yaman, cómo se sentirá él ante esto? Aunque no haya hecho una declaración pública similar en este momento, es fácil imaginar que él comparte el mismo sentimiento. Ellos, como pareja, están enfrentando el escrutinio público en una magnitud considerable. La fama de Can especialmente ha crecido exponencialmente y con ella, el interés en su vida personal. Ambos, al ser figuras públicas, están acostumbrados a la atención, pero hay una diferencia abismal entre ser admirado por tu trabajo y que cada aspecto de tu relación sea tema de debate público. Imaginen la presión. Cada salida juntos, cada vacación, cada gesto de afecto capturado por una cámara se convierte en una noticia. Y no solo eso, sino que a menudo se añaden interpretaciones, suposiciones e incluso rumores malintencionados. Esto puede generar inseguridad, desconfianza y un sentimiento de vulnerabilidad. Es como si vivieran bajo un microscopio constante donde cualquier error,
cualquier malentendido puede magnificarse hasta convertirse en un escándalo. La petición de Demet Özdemir es un acto de empoderamiento. Es un recordatorio para todos nosotros, la audiencia, de que tenemos un papel importante en cómo se desarrollan estas situaciones. Somos parte de la comunidad que sigue a estas figuras públicas, y tenemos la responsabilidad de ser respetuosos. No se trata de dejar de ser fans, ni de dejar de interesarnos en sus vidas. Se trata de canalizar ese interés de una manera constructiva y considerada. ¿Cómo podemos, entonces, mostrar ese respeto? Para empezar, informándonos a través de fuentes fiables y oficiales, en lugar de dejarnos llevar por chismes y especulaciones sin fundamento. Evitando participar en comentarios hirientes o invasivos. Y sobre todo, recordando que detrás de cada celebridad hay una persona con emociones y un derecho a la privacidad. La declaración de Demet también pone de relieve un doble rasero que a menudo se aplica a las mujeres en el ojo público. Mientras que los hombres a veces pueden tener un poco más de margen, las mujeres a menudo son juzgadas con mayor severidad, y sus relaciones se convierten en objeto de escrutinio aún más intenso. Demet, al alzar la voz, está rompiendo ese molde y exigiendo que se la trate con la misma consideración y respeto que cualquier otra persona. Piensen en la valentía que se necesita para decir basta. Demet Özdemir, en lugar de ignorar los comentarios o de ceder ante la presión, ha elegido la confrontación pacífica y respetuosa. Ha decidido que es hora de establecer sus propios límites y de comunicar sus necesidades. Y esa es una lección valiosa para todos nosotros, independientemente de si somos o no figuras públicas. El hecho de que ella se refiera específicamente a su relación con Khan refuerza la idea de que su vínculo es algo que quiere proteger. No es solo una cuestión de su imagen pública, sino de la salud y el bienestar de su relación. Es un testimonio de la importancia que le da a este vínculo y de su deseo de cultivarlo en un ambiente de paz y seguridad. Y nosotros como público tenemos la capacidad de ser parte de esa solución. Al elegir consumir contenido de manera responsable, al ser conscientes del impacto de nuestras palabras, podemos contribuir a crear un entorno más positivo para las personas que admiramos. La fascinación por las vidas de las celebridades es natural, pero debe ir de la mano con un entendimiento de los límites. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un tema recurrente en los medios, y muchos han especulado sobre su estado, su futuro y cada detalle de su vida juntos. Sin embargo, la respuesta de Demet es un recordatorio poderoso de que, por mucho que disfrutemos del entretenimiento que nos brindan, su vida privada es sagrada. La frase "exijo respeto para mi relación con Can" es un grito silencioso que pide ser escuchado, un llamado a la empatía y a la comprensión. Es importante entender que esta declaración no es un ataque contra los fans, sino una defensa de su espacio personal. Es una forma de decir, los aprecio, los valoro, pero hay ciertas cosas que solo nos conciernen a nosotros dos. Y esa es una postura totalmente válida y necesaria en el mundo actual. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es fácil caer en la trampa de la sobreexposición. Y para las celebridades, esto puede ser una espada de doble filo. Por un lado, la exposición les permite conectar con su audiencia y mantener su popularidad. Por otro, puede erosionar su privacidad y su bienestar emocional. Demet Özdemir, con su valiente declaración, está navegando esta complejidad y estableciendo un ejemplo de cómo protegerse a uno mismo y a sus relaciones. Así que la próxima vez que veamos una noticia o un comentario sobre la vida de Demet y Can, recordemos sus palabras. Reflexionemos sobre el impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener. Seamos una audiencia que inspira, que apoya y que, sobre todo, respeta. Porque al final del día todos merecemos vivir nuestras vidas, nuestras relaciones, con la dignidad y el respeto que nos corresponde. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la poderosa declaración de Demet Özdemir exigiendo respeto para su relación con Can Yaman. Hemos hablado de cómo la fama puede generar una exposición invasiva y la importancia de proteger la privacidad de las figuras públicas. Hemos reflexionado sobre la valentía de Demet al establecer límites y cómo nosotros, como audiencia, podemos contribuir a un entorno más respetuoso. Es un llamado a la empatía, a la consideración y al reconocimiento de que, detrás de cada celebridad, hay una persona con derechos y sentimientos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por escuchar mis reflexiones. Espero de corazón que este tema les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto.
¿Han sentido alguna vez que la presión mediática puede ser abrumadora? ¿Cómo creen que podemos mostrar un mayor respeto hacia las figuras públicas? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajito, me encanta leerlos y me ayudan un montón a crecer. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron útil o interesante, por favor, no olviden darle ese botón de me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación tan importante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.